Bienvenidos nuevamente. En este video vamos a hablar de mediciones y normas básicas en corriente alterna para un asistente de escenario. En primer lugar vamos a hablar del conector que nosotros tenemos en nuestro país, que es de tipo I. Cada país tiene sus diferentes normas de conectores. En este caso estamos hablando de un conector hembra, en el cual siempre vamos a encontrar la fase, el neutro y la tierra, según se indica en la figura. Eso siempre es importante que se respete. En segundo lugar vamos a hablar sobre los colores de los cables. Todos los cables que vamos a conectar en cualquier zapatilla o en alargadores deben cumplir con que tengan tres conectores diferentes, tres cables diferentes, en los cuales cada uno tiene un color definido. En el caso del que tenemos, como también se indica en la figura, tenemos el marrón, que es nuestra fase, el celeste, que es nuestro neutro, y el verde o amarillo, que es nuestra tierra. Cabe aclarar que en algunos casos podemos encontrar un marrón, un color un poco rojo, pero generalmente la fase siempre es el color más vivo. El celeste siempre se respeta y siempre es el neutro. Empezando con los instrumentos de medición, vamos a hablar de uno muy clásico que es el buscapolo, que es el que vemos acá en la imagen, en el cual no poseo, pero sí les puedo contar de que tiene una parte muy aislada. Hay algunos que son de mejor o mayor o peor calidad. Después tenemos una lamparita adentro y el posterior, el dorso del destornillador, podemos hacer masa. De esa manera, lo único que nos va a indicar ese tipo de buscapolo es donde tenemos la fase. No nos va a dar la información de si tenemos tensión, porque porque no estamos haciendo conexión con el neutro, por lo tanto no sabemos si el neutro puede estar o no desconectado, pero sí nos va a indicar solamente que existe la fase y está activa. El buscapolo digital solamente nos va a brindar otra información más que la tensión a la que corresponde, dado que podemos hacer masa y esa masa que hacemos nos puede decir si la tensión es solamente de 220 o 110, pero no nos va a dar la información de que hay tensión, porque puede también estar el neutro desconectado y no nos va a brindar esa información. Solamente nos va a decir que la fase está correcta y que la tensión a la que está trabajando es a 220 o 110 o la que corresponda. En los casos de los buscapolos de inducción, que es este elemento que tengo en la mano, nos van a proporcionar dos tipos de informaciones. La primera es lo mismo que un buscapolo clásico, que es meter el mismo sobre la fase y con una señal sonora y lumínica nos va a decir que la fase está activa, y a la vez nos va a proporcionar otra herramienta que es útil, que es solamente pasar por el cable y nos va a decir que hay un vivo activo, o sea, la fase activa, que está la fase activa dentro de ese cable. Y el elemento que no puede faltar a un asistente de escenario es el multímetro, conocido también como tester. Esto siempre viene acompañado con las dos puntas correspondientes, con sus colores correspondientes, en el cual el negro siempre va en el con y en el caso que vamos a medir van a ser las unidades de volt. Entonces vamos a meterlo en el lugar que va. Acá hay unas particularidades importantes. Acá están viendo el símbolo de alterna, que es lo que voy a dejarlo acá al costado, que lo podemos ver como lo que está arriba de una ñ, una onda parecida a esa, que sería como una especie de onda sinusoidal, que no me sale la palabra muy bien. Los mismos testers, la mayoría, o los multímetros, la mayoría, tienen diferentes opciones, montones.
una de las tandas tiene un sector en el cual podemos ir y podemos ver acá en una ampliación de este mismo tester al costado, que puede ir de 2 volts en corriente alterna, 20 volts en corriente alterna, 200 volts en corriente alterna y 750 volts en corriente alterna. ¿Qué quieren decir esos números? Son los límites hasta donde podemos medir. En el caso de Argentina tenemos corriente a 220, 230 o rondan esos valores. En el caso de no sé, países como Chile, creo, tienen 110, en Brasil creo que también, y eso nos va a decir qué es lo que estamos midiendo. Entonces tenemos que saber qué estamos midiendo para deducir la escala que vamos a medir. Ahora vamos a mostrar un ejemplo de lo que debería ser correcto y siempre debería ser de esa manera. Cuando medimos, vamos a encontrar entre la fase, que ya indicamos que era esa, el neutro, siempre ahí vamos a medir, en el caso que estemos en Argentina y estemos con corriente a 220, vamos a medir un voltaje que puede ser 220, 222, 223, 230, puede ser 231 inclusive. No importa cuál sea el valor ahí, tenemos que saber que estamos en nuestra escala de 750 en nuestro multímetro. Entonces, cuando medimos de esa manera, lo único que vamos a saber con esa medida es de que hay tensión eléctrica, que cualquier equipo puede prender con esas dos conexiones. Ahora, ¿cómo podemos saber, primero, si la fase está en el lugar que tiene que estar? Porque acá no estamos midiendo con un buscapolo de ningún tipo y no sabemos si la fase está acá o acá. Solamente sabemos que hay tensión 220. Debería estar acá. Entonces, para saber eso, las verificaciones que podemos hacer es medir fase con tierra y de esa manera nos tiene que dar la medida igual, sería lo óptimo. Si es 220, bueno, nos tiene que dar 220. De esa manera la tierra nos estaría indicando que estaría bien aterrizada. Sé que existen otros dispositivos para medir tierra, pero estos generalmente son los que podemos contar la mayoría de los técnicos, ¿no? La otra medición es entre el neutro y la tierra. ¿Qué nos debería dar como resultado esto? Lo óptimo, 0. ¿Qué tolerancia podemos admitir? Yo admito 1 volt. Podés, en algunos casos, algunos dicen hasta 5. Bueno, yo admito 1 volt. Entonces, de esa manera nos va a indicar que entre el neutro y la fase hay 220. Entre la fase y la tierra tiene que haber 220. Y entre el neutro y la tierra tiene que haber 0. ¿Qué pasa si hay 1 volt? Generalmente ese volt va a estar descontado de este otro lado también. Por ejemplo, si esto era 220, acá va a haber 219 entre estos dos y entre este va a haber 1 volt. Generalmente ocurre algo similar a eso. Un detalle importante es que cuando medimos, por ejemplo, en el caso de la tierra con el neutro, y sabemos que la tierra está bien porque anteriormente nos dio 220 entre fase y tierra, entonces de esa manera, al medir neutro con tierra, a veces nuestro multímetro no nos da medida. Entonces lo que podemos hacer, sabiendo de que el valor que nos va a dar es menor a 220, menor inclusive a 20 volt, puedo bajar la escala a 20 y de esa manera tener un valor más certero de lo que me está brindando. Al bajar la escala, yo puedo tener el valor más correcto de la pérdida que tengo entre el neutro y la tierra, ¿ok? Ahora vamos a hacer un ejemplo de lo que estaría todo mal. Yo en mi domicilio no tengo tierra, ¿no? Eso es un grave problema. Y ahora vamos a hacer una medición real, cosa que no la puedo hacer de esa otra manera. Si yo mido con tensión, voy a medir que tengo una tensión de 2,23 en este momento, ¿no? Entre fase y neutro.
Ahora, si yo mido tierra con fase, fíjense lo que pasa. Estoy midiendo 94 volts. ¿Qué quiere decir esto? Sobre todo fíjense eso, 94 entre fase y tierra, y fíjense que la otra mitad va a estar en el mismo lado. 94, 95 entre neutro y tierra. Esto quiere decir que no tenemos tierra. Definitivamente la tierra está desconectada. O está desconectada el enchufe, o está desconectada donde se enchufó esto, o no existe la tierra, no está aterrizada. Esto siempre debemos reclamar al encargado de un espacio, de un lugar, al jefe eléctrico de cualquier escenario que estemos. Siempre debemos reclamar. Otra cuestión que puede sucedernos es, vamos a hacer una suposición de que yo ahora tengo acá entre la fase y el neutro tengo 0 y tengo 220 entre el neutro y la tierra. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que la fase la tengo invertida con el neutro, por lo tanto algo en la cadena está fuera de norma y se enchufó un cable cruzado. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que el azul con el marrón están invertidos, están al revés. No debería ser así. Ese es un caso muy particular que puede pasar en muchos casos. Otro caso que podemos encontrar corriente alterna es en una fuente de alimentación. Generalmente nos podemos encontrar en Argentina con los equipos que funcionan a 110, nos podemos encontrar con una fuente de alimentación de 110. Esta fuente de alimentación la podemos medir de la misma manera, en el cual ahora, fíjense en que yo estaba en la escala de 750, voy a bajar a 200. Entonces yo de esa manera puedo medir que tengo, en este caso, 121 volts. Y ya de esa manera puedo medir inclusive si tengo tierra, si la tierra me está haciendo funcional. En este caso no tengo tierra en mi domicilio, ya lo expliqué. ¿Dónde más podemos encontrar corriente alterna? Podemos encontrar corriente alterna en algunas fuentes de algunos pedales o de algunos equipos. En este caso no es el caso. Dejo un esquema acá para que se lea cuando es corriente alterna. Siempre en el output o la salida del adaptador de corriente vamos a encontrar esa ondita sinusoidal o la ondita de la ñ que nos va a indicar de que es corriente alterna. Otra cosa importante en la corriente alterna es que no existe positivo ni negativo. Eso es para corriente continua. Es fundamental. Eso, olvidarse de positivo y negativo. Acá es fase, neutro y tierra. Siempre por igual. Por otro lado, ¿cómo saber si un cable estaría bien armado? En este caso tenemos un interlock con una ficha tipo I. También un conector tipo I, y queremos saber si el neutro, esto también es importante. Acá tenemos en esta ficha, tenemos siempre las indicaciones con los símbolos correctos. Si ustedes ven, voy a tratar de que se vea lo más claro posible. En este lugar tenemos la N, que simboliza que es nuestro neutro, la ondita, que significa que es nuestra fase, y el símbolo de tierra, digamos, de puesta a tierra. Fíjense en que ahora estoy mostrando una ficha de tipo macho, ¿no? Por lo tanto, este ahora es mi neutro y esta es mi fase, ¿no? Si lo ven así, en este caso invertido, teníamos fase, entonces esto es fase de este lado, esto es neutro de este lado, ¿no? A no confundirse entre una hembra y un neutro y un macho, ¿ok? Son diferentes cosas en las posiciones, quedan invertidos. ¿Cómo podemos ver si llega corriente al lugar que tiene que llegar? Si tenemos un alargador, una zapatilla, lo que podemos usar es la continuidad. La continuidad no es nada más que
una chicharra que tienen los testers, en la cual si tocamos las dos puntas genera un pitido. Ese sonido nos puede indicar de que existe continuidad entre un lado y otro. ¿Qué nos va a decir? Por ejemplo, si yo toco acá la fase y vuelvo acá, me está diciendo que hay continuidad y que no está cortocircuitado, digamos, no hay nada de cruce de líneas. Por ejemplo, si toco con otros dos no tengo cruce de línea, pero sí ese llega y llega al lugar que tiene que llegar. Ahora si veo el neutro, cruzo, toco en el neutro, tan fácil para que se filme y todo. Tengo continuidad y en los otros no. Esto es importante para ver que no haya quedado ningún pelo en un lugar donde no iba. Y después la tierra correspondiente al lugar que tiene que ir, ¿no? Los otros no está tocando, perfecto. Listo. De esa manera podemos tener continuidad y entender ese concepto que nos puede servir para montones de cosas. Una cosa es diferenciar lo que es tensión eléctrica a lo que es corriente. Generalmente, para no entrar en detalles físicos, si quieren pueden leerlo, el voltaje es lo que nos hacemos referencia a 220, 110 y eso hace referencia a la tensión eléctrica. Tensión eléctrica es 110, 220 o el voltaje que sea y siempre está medido en la unidad de volt. Ahora la corriente está medida en ampere o miliampere, depende del caso, y eso es otra medida diferente, que es el consumo que tenemos para cualquier artefacto que conectemos a a la red eléctrica, ¿no? Si nosotros conectamos un artefacto, lo que va a hacer ese cable, si ese cable se calienta demasiado, se puede dañar y puede entrar en corto, se puede generar un incendio, puede ser peligroso. Por lo tanto es importante no enchufar un cable muy fino a un artefacto muy grande o no requerir de un cable que dé este espesor que es muy fino y enchufarle un montón de cosas a este cable. Por lo tanto siempre se recomienda que cuando vean un cable muy fino, hablar con el encargado técnico del lugar, hablar con el encargado eléctrico del lugar y reclamarlo, porque eso puede ser complicado. Un cable muy fino y en tener enchufado demasiados artefactos puede provocar hasta un incendio o un cortocircuito y te puede inclusive arruinar un show. Otro caso que nos podemos encontrar y que es muy importante es, bueno, primero que todos los enchufes que lo que vamos a enchufar tienen que estar revisados y estar chequeados y estar en norma. Lo otro importante es que cualquier plug que esté conectado a una guitarra eléctrica, el slave, siendo esto el tip y el slave, por eso estos cables se llaman TS, tocando el slave o las cuerdas de la guitarra, que sería exactamente lo mismo, porque el slave está conectado directamente a las cuerdas de la guitarra. Entonces, si nosotros tocamos el slave o tocamos las cuerdas de la guitarra, simulando que esto sería, y con el otro tocaríamos el micrófono, ¿no? De esa manera podríamos medir en escala 750 si tenemos tensión. Si vemos que no hay tensión, lo que podemos hacer es bajar la escala, supongamos a 200, probamos, vemos que no hay tensión, seguimos probando 20 y vemos si hay voltaje entre el micrófono y las cuerdas de la guitarra o el slave del plug que va a conectar a la guitarra, ¿no? Siempre esto se debe hacer con el sonido andando y con los equipos en funcionamiento. De esa manera podemos asegurarnos de que un músico no puede ser electrocutado entre la diferencia potencial que puede existir entre un micrófono y una guitarra. ¿Qué otra medición podemos hacer básica e importante? Es medir un micrófono y tocar cualquier otra superficie metálica. Entonces cualquier cosa en la cual nosotros podamos suponer de que tengamos una diferencia de potencial que puede venir de monitores, de la consola de FO, digamos,
puede venir del lugar que sea, puede haber un problema. Si nuestra tensión en el escenario está correcta, es importante saber que la tensión en consolas, cualquiera sea de monitoreo o de FO, sean correctas también, estén bien. Porque podemos tener una diferencia potencial con el micrófono y nuestro escenario puede estar impecable con la tensión, pero si la consola puede estar mal, puede generar una diferencia de potencial con una guitarra, o si el músico toca el micrófono, agarra el micrófono y agarra otra parte metálica, puede hacer una descarga y eso puede ser una electrocutación. Eso mismo, no me salió la palabra, perdón. Bueno, esos son todos los tipos de mediciones que generalmente podemos hacer en un escenario. Bueno, sin más me despido y bueno, espero que les haya sido útil y nos vemos en otros videos y bueno, si se quieren suscribir y a seguir poniendo data en mi canal. Así que bueno, muchas gracias.